Buenas noches para todos. El mensaje de hoy se llama ¿Por qué los cristianos deben involucrarse en política? ¿Y de dónde surge esta charla? Porque todas las charlas tienen como algo que las origina. Y lo que origina esta charla es la preocupación que tenemos porque hay muchos cristianos que no están votando, pero peor aún, hay muchos que lo hacen, pero no lo hacen a conciencia. Entonces, por esta razón, muchos amigos míos me han pedido que grabe esta charla para que muchas personas puedan ver las elecciones o ver la actividad política de una manera distinta, que lo vean con la seriedad que amerita el tema. Afortunadamente, poco a poco las personas se están despertando en las iglesias y están entendiendo que se debe hablar abiertamente de los temas relacionados con principios de gobierno civil y que además hay unos criterios para escoger buenos gobernantes. Debo confesar que yo era una de esas personas que solamente me preocupaba por las elecciones de Congreso la víspera y realmente no me tomaba el tema en serio. Fue cuando tomé el diplomado en transformación de naciones en donde pude realmente entender que es posible tener un gobierno civil bajo principios bíblicos y que es nuestra obligación como creyentes participar realmente en la política de nuestro país. Es increíble que aún haya cristianos que puedan votar por partidos que promueven temas como el aborto, la eutanasia, la legalización de sustancias psicoactivas. Toman decisiones sobre a quién escoger, por ejemplo, porque les parece que es un partido o es un candidato independiente, o porque considera que defiende el medio ambiente, o porque cree que no van a ser corruptos o que no son corruptos. Y realmente la experiencia ha demostrado lo contrario cuando llegan al poder. Entonces tenemos que entender que las ideas tienen consecuencias, ¿sí? Y que no da lo mismo escoger un candidato o el otro. Habernos desentendido de este tema nos ha ocasionado muchísimos problemas. Realmente nos gobiernan, o la mayoría de nuestros gobernantes son injustos. Y hemos hecho como la avestruz. Nos hemos escondido en las iglesias. El país no va por buen camino, pero podría estar peor. Y puede llegar a estar peor si no nos tomamos en serio el 2022. Para la muestra, tenemos nuestros vecinos, tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, incluso tenemos México, países de la región, Chile y Argentina, que van por muy mal camino. Entonces los cristianos hemos podido llegar a ser muy influyentes a través de la historia y de hecho han sido los cristianos quienes han cambiado la historia. Y lo han hecho con un sentido de justicia, de amor, de misericordia, que esto lo hemos aprendido ¿de quién? Lo hemos aprendido de Dios. Y lo hemos aprendido además con su palabra, con la Biblia. Y lo primero que tenemos que entender sobre esto es que Dios creó al gobierno civil. O sea, el gobierno civil es creación de Dios. Miremos algunos versículos. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuando tú miras otras versiones de la Biblia, ves que dice, por ejemplo, llenen el mundo y gobiernenlo. Esto está en Génesis 1:28. Esto es al principio de la historia de la humanidad, pero después, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, es una generación genocida. Y es en ese punto cuando Dios decide llevar a cabo el plan del diluvio universal y arrancar de nuevo. Pero ya cuando finalmente se termina el diluvio, llegan a tierra, le da la siguiente instrucción a Noé. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Esto está en Génesis 9. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí la directriz para el gobierno es ¿cuál? Impartir justicia, castigar el malhechor. Se dio cuenta que era importante que los seres humanos tuvieran algún tipo de gobierno que pudiera impartir justicia y castigar al que hacía lo malo. Y miremos más adelante en el Nuevo Testamento que dice sobre este tema en Romanos 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Establecidas por Él. Imagínense esto, ¿eso qué quiere decir? Que los gobernantes están ahí porque es la disposición de Dios, porque Dios les ha dado esa autoridad. Pero recuerden que Dios no pasa por encima de la voluntad de los hombres. Entonces, si los hombres se alejan de Él y eligen malos gobernantes, Él lo va a permitir,
porque también esto nos va a enseñar algo, ¿sí? Cuando hablamos de la política, algunos cristianos creen que la política es sucia, ¿cierto? Pero entonces es importante que miremos esa palabra política de dónde viene, a ver si tiene alguna raíz como que nos pueda dar señales de que si es sucia o no. Política viene de polis. Polis es ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que la política viene siendo el arte de vivir en sociedad, el arte de las cosas del Estado. Y yo pregunto, ¿será que la Biblia nos puede dar algunas directrices sobre cómo vivir en sociedad? ¿Cómo manejar las cosas del Estado? Pues estoy segura que sí, porque para Dios no hay territorios vetados. Y sabemos que este mundo es oscuridad, pero nosotros estamos obligados, o es nuestro mandato, que llevemos la luz a todas partes. Porque el problema es que esta oscuridad que tenemos, pues nos está afectando a todos. Sin ir más lejos, pues miremos un periódico, a ver qué encontramos. Si no encontramos noticias que nos llenan de rabia, ¿verdad? De una sensación de injusticia. Y la invitación es a que la obra de Dios se puede llevar a cabo en cualquier esfera de la sociedad, en cualquier lugar, pero a la manera de Dios. Dios no tiene absolutamente ningún límite. El único límite que tiene es la voluntad que el hombre tiene sobre las cosas que le han sido confiadas en la tierra. Él no va a pasar por encima de nosotros. Entonces, está en nosotros que nosotros hagamos la voluntad de Él. Y recordemos este versículo: nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Y qué bueno sería que los cristianos pudiéramos llegar a estas esferas del gobierno y encendiéramos una luz, que así fuera una velita, como está aquí, es decir, así fuera tan solo uno en la Cámara, uno en el Senado, ya se vería esta velita, esta luz, haría una gran diferencia. Y de hecho está haciendo una gran diferencia, porque ya tenemos 4 congresistas, 3 en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes, el representante Carlos Eduardo Acosta. Recordemos que Dios creó jurisdicciones, autoridades, ¿cierto? Y que es muy importante que entendamos que cada una de estas jurisdicciones tiene que rendirle cuentas a Dios sobre lo que está haciendo. Por un lado, el individuo, entonces el individuo le rinde cuentas a Dios, y eso es lo que se conoce como el autogobierno, que yo no necesito un policía todo el tiempo para que yo me porte bien. ¿Por qué? Porque yo conozco la Biblia, conozco los principios, la obedezco, y por esa razón yo le rindo cuentas a Dios y la sociedad funciona bien, ¿sí? A mayor autogobierno, es decir, si cada una de las personas que viven en una sociedad tiene autogobierno, se necesita menos gobierno civil. Por otro lado está la familia, que también la familia tiene una serie de funciones, una serie de responsabilidades que Dios le ha puesto. Por otro lado está la iglesia, las asociaciones voluntarias o civiles, y aquí está el gobierno civil. Pero entonces, si se dan cuenta, todos le tienen que rendir cuentas de sus actos a Dios. Entonces no quiere decir que como estoy en el gobierno civil yo no puedo hablar de Dios. Puede que no mencione los versículos, pero los principios deben estar ahí, y también la obediencia, porque finalmente tú tienes que ser responsable ante Dios de lo que estás haciendo. Y me pareció importante compartirles a ustedes cuáles son las funciones del Congreso, porque a menudo las personas se enfocan más en alcaldía, en las elecciones o en presidencia, pero realmente no piensan por qué tenemos que conseguir buenos candidatos al Congreso, llámese Cámara de Representantes o llámese Senado. Y entonces dije, les voy a compartir esto, que esto es importante. Tiene 9 funciones, pero me voy a detener en las primeras que tengo acá, que son: función constituyente, es decir, que es el Congreso el que reforma la Constitución política. Mi pregunta es, ¿le vamos a dejar a cualquiera que reforme la Constitución del 91, que comience a hacer cambios sobre ella? ¿Cualquier persona? Función legislativa: elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los códigos en todos los ramos de la legislación. Miren esta responsabilidad tan grande que tiene el Congreso. Función de control político: para requerir y emplazar a los ministros de despachos y demás autoridades y conocer las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. O sea, si aquí estamos hablando de que puede haber un problema de corrupción o de malas decisiones,
es el Congreso el que tiene que comenzar a investigar esto y requerirlos y emplazarlos, ¿sí? A estos ministros del despacho. Función judicial: juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política, y muy importante esta, función electoral. Es decir, que es el Congreso el que está eligiendo Contralor General de la República, Procurador General de la Nación. Y miren esto aún más importante, con estos problemas que les mencioné la vez pasada sobre la justicia. Es el Congreso el que elige a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el defensor del pueblo, el vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta y designado a la presidencia. Tiene otras funciones en las cuales no me voy a detener, que son la función administrativa, la función de control público y la función de protocolo. Todo esto está enmarcado en la Ley Quinta de 1992, pero me parece también muy importante hablar de las atribuciones que tiene la Cámara de Representantes. Miren lo que dice aquí: acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales al presidente de la República, a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación. O sea, que el Congreso tendría la capacidad de poner o de hacerle control a los magistrados y a los jueces que no están aplicando la justicia, que no están impartiendo justicia al pueblo. Es el Congreso. Entonces, miren lo importante que es. Siguiente pregunta: ¿qué sucede si el Congreso y la Presidencia de la República están en manos de los mal llamados progresistas? ¿Qué pasaría si en un país comienzan a subir en el poder, tanto en el Congreso como en la Presidencia, personas que mueven todas estas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con aborto, con eutanasia, con el tema de la marihuana recreativa, con la intromisión cada vez más del Estado en todas las esferas, o sea, que están a favor del estatismo cada vez más grande? ¿Qué pasaría? Miremos lo que dice la Biblia en Proverbios 22:9. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, esto es una realidad. O sea, y creo que no solamente lo dice la Biblia, sino que también lo podemos comprobar mediante la evidencia en la sociedad. Vemos que hay países que están mal gobernados, incluso ciudades. En nuestro propio país tenemos alcaldes que no están haciendo lo correcto y que han generado realmente anarquía en estas ciudades. Y el pueblo ha sufrido, el pueblo está sufriendo por estas malas elecciones. Pero también vemos en la Biblia muchos episodios en los cuales cuando el gobernante obedece digamos, la palabra de Dios, hay una prosperidad, hay justicia, hay libertad. Pero cuando un gobernante se aparta de los principios bíblicos y de todo lo que Dios tiene para el gobierno civil, inmediatamente vemos cómo el pueblo sufre. Y también vemos esto cuando, por ejemplo, un gobernante anda con brujería, corrupción, hace leyes injustas, y cómo la delincuencia común va comenzando a tomar control de una sociedad. Entonces, esto lo vemos en la Biblia, pero también lo vemos en países y también lo vemos en ciudades. Hablemos un poquito del Senado y también de la Cámara de Representantes. Por un lado está el Senado de Colombia. El Senado tiene 108 curules, de las cuales en este momento hay 106 activas, ¿sí? Y cuando miramos la composición del Senado, vemos que claramente un 35% más o menos es lo que se podría considerar progresista, o sea, como ellos hacen llamar progresistas. Por ejemplo, tenemos aquí al partido de las FARC, a los decentes, al Polo, a el MAIS, la Colombia Humana, el Partido Verde. Todos esos podrían ser considerados progresistas. Hay otro tipo de partidos en donde realmente no hay una ideología clara, y mucho menos cuando analizamos las votaciones y los proyectos de ley en el Congreso. Es ahí donde uno dice, uno pensaría que piensan de cierta manera o que van a votar de cierta manera, y no es así. Entonces yo ahí le pongo como un 46% indefinido. Y por el otro lado, en el Senado, pues tenemos a nuestros
a nuestros senadores, que tenemos 3, como Colombia Justa Libres, pero también tenemos otros partidos como por ejemplo el Conservador y el Centro Democrático. Pero de nuevo, tanto Conservador como Centro Democrático no es clara la posición que tienen frente a diferentes temas. No piensan necesariamente como nosotros. Entonces, a veces sí, a veces no. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos sintiendo representados con esta composición que les estoy diciendo? ¿Realmente aquí está el sueño que tiene o el plan que tiene Dios para el gobierno civil en Colombia? ¿Es esto? La Cámara de Representantes son 172 curules. Y si seguimos ese mismo análisis que acabo de hacer, más o menos un 33% es progresista puro. O sea, que de frente está defendiendo el aborto, de frente está defendiendo la eutanasia, todo el tema de la marihuana recreativa, de las sustancias psicoactivas, y tenemos como más o menos un 54% indefinido, o sea, que no sabemos muy bien qué postura van a tomar sobre estos temas que para nosotros son importantes. Y finalmente tenemos que entender que las ideas tienen consecuencias, y aquí les traigo un mosaico de proyectos de ley que pasan por el Congreso y que han estado hace poquito en el Congreso. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver para la despenalización del aborto. Dice aquí, Fiscalía presentó proyecto de ley para despenalizar el aborto. Legalizar el consumo recreativo de la marihuana, el proyecto que vuelve a discusión en el Congreso. Un proyecto de ley de educación sexual promovido por los progresistas. O sea, ¿qué va a traer realmente ese proyecto de ley? O sea, cuando yo veo ciertos nombres que ya uno comienza a entender cómo piensan, los veo como abanderando, como autores de un proyecto de ley, ya sabemos para dónde va la cosa y no va para un buen lado. Por el otro lado, proyecto de reforma a la policía, también promovido por estos partidos, por la Alianza Verde, Liberal, Cambio Radical, Lista de la Decencia, Polo. Estos son los partidos que están presentando este tipo de proyectos de ley que yo les estoy presentando. Y vemos que esto puede llegar a estar mucho peor. Bueno, y también los temas de eutanasia que están, mejor dicho, todo el tiempo tratando de traer nuevos proyectos de ley que tienen que ver con lo mismo, eutanasia. Cuando vemos, por ejemplo, qué está pasando en Inglaterra, que ustedes saben que a mí me encanta Inglaterra, pero me aterra también lo que está sucediendo con este país. Hay una total desprotección a la comunidad creyente. Por ejemplo, ataques a los provida, legislación incluso en contra de ellos. Ataques a la iglesia, a cualquier tipo de manifestación, digamos, pública de nuestra fe. Ataques a los papás, a los padres que resisten a la ideología de género. Y todo esto, ¿dónde surge? En el Parlamento. Todas estas leyes. Y también es que no hay manera de que yo me desentienda de la política porque es que me afecta, me está afectando. Si soy padre de familia, me afecta porque en algún momento me van a decir cómo tengo que criar a mis hijos. Porque en algún momento voy a sacarlos al parque y me voy a encontrar con que está lleno de marihuaneros y son ellos los dueños del territorio. En algún momento voy a tener un familiar que va a estar muy enfermo en un hospital y lo primero que me van a sugerir es que le aplique la eutanasia, porque así se vuelve esa pendiente resbaladiza de la eutanasia. El aborto, ya hemos hablado mucho de él. El aborto no solamente afecta a la mujer y afecta al hombre que lo practican, también afectan por completo a la sociedad, porque es un derramamiento de sangre inocente. Es algo muy grave a nivel espiritual. Entonces sí me afectan las decisiones de aquellos que están en el Congreso. Entonces, definitivamente no nos sentimos representados por un Congreso de este tamaño, en donde hay tan poquitas personas que piensan como nosotros. Y la idea es que cada vez haya más personas, porque así será mucho más fácil que las leyes sean como tiene que ser la ley natural, la ley de Dios. Así va a ser, pero la única manera es que tengamos más personas en el Congreso. ¿Cómo sería entonces la política con principios bíblicos? Y es aquí cuando nosotros vemos, por ejemplo, Éxodo 18, 17, y es el consejo que Jetro le da a Moisés de cómo escoger jueces. A pesar de que tiene que ver con jueces, pues es una buena aproximación para mirar cómo deberíamos de escoger, por ejemplo, presidente o congresistas. Y dice así: yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. O sea que siempre, en últimas, al cual tenemos que rendirle cuentas es a Dios sobre nuestros actos. Enséñale las leyes y las instrucciones, es decir, debemos conocer la ley.
pero tristemente muy pocas personas conocen la ley y las instrucciones, y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Pero selecciona entre todo el pueblo a hombres capaces, o sea, que técnicamente tengan la formación para poder llevar a cabo este trabajo. Temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas, es decir, personas que no tengan esa codicia por el poder y por el dinero, ¿sí? Porque entonces su corazón se va a torcer allá. Y ponlos al frente de ellos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. O sea que realmente cuando nosotros hacemos proyectos de ley, lo primero que tenemos que consultar es cuál es el principio bíblico que está detrás del proyecto de ley. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema de integridad en contraposición a la corrupción, ¿cuál es el principio bíblico que está detrás de la integridad? Si hablamos del tema de la eutanasia, vamos a revisar qué dice Dios sobre este tema. Y vamos a mirar que definitivamente Dios está en contra de esto, ¿sí? En contra de que los humanos le provoquen la muerte a alguien. Sí, eso está en contra del mandamiento no matarás, claramente. Entonces, así siempre tenemos clarísimo cuál es el norte en materia legislativa. Si haces esto y Dios así te lo manda, tú podrás resistir y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Es decir, que cuando hay justicia, hay paz. Pero cuando hay injusticia y en el Congreso se dictan leyes que van en contra de la ley de Dios, como por ejemplo es una ley que va en contra del mandamiento no matarás, como es el aborto y la eutanasia, pues claramente no hay justicia y no hay paz en un país. Y Cristo es nuestro ejemplo cuando hablamos de los servidores públicos. Y recuerden que a las personas que trabajan en el gobierno civil se les dice servidores públicos. Entonces miremos qué dice Jesús sobre esto. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí realmente Jesús es nuestro ejemplo de lo que sería un buen servidor público. Y cuando las cosas se hacen así en el Congreso es bien distinto, porque es cuando llegan las personas que tienen una necesidad de justicia y se reúnen con los congresistas y les explican, y es el congresista el que realiza diferentes gestiones, siendo los proyectos de ley una faceta, pero hay otras cosas que se hacen, como por ejemplo el control político, o también tener reuniones para poder, como digo yo, destrabar asuntos. Sí, que de alguna manera algo no está funcionando bien en el Ejecutivo, entonces se tienen reuniones para poder ayudar a un sector, por ejemplo, el sector de la salud, o por ejemplo, no sé, cualquier otro sector, los empresarios, y es donde el congresista escucha y le sirve a los demás. Ante todo, ¿para qué? Para buscar la paz, para buscar la justicia en una sociedad. Miremos este versículo. Porque por medio de él, en este caso Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. También el gobierno civil ha sido creado por medio de él y para él. O sea, el gobierno civil debe servir a los propósitos del reino. O sea, por esa razón es que nuestros congresistas deben defender las causas bajo los principios del reino de los cielos. Entonces, nuestro primer enfoque es hacer justicia, es luchar porque realmente ningún sector de la población esté siendo vulnerado. Ese es realmente nuestro enfoque. No deberíamos, digamos, porque hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero entonces hay que enfocarse en lo que realmente es importante para el reino de los cielos. Y hay realmente muchísimas causas. Y miremos finalmente qué dice Jesús. O sea, porque otro de los argumentos que nos dan cuando dicen que no se interesan en política los cristianos es que Cristo está pronto a venir, que para qué se ocupan de esto, que más bien nos ocupemos del tema de la salvación. Y miremos lo que dice la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando está diciendo aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas, pues todas las cosas son todas las cosas, incluido también los principios para el gobierno civil. No están excluidos. Entonces, que cuando Jesús llegue, pues nos encuentra haciendo la tarea en todas las esferas de la sociedad. Por ejemplo, miremos esto, Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, esto es lo que nos está mandando a hacer. Y mientras hayan personas que sufren por injusticia, hambre, muerte, mi pregunta es, ¿los vamos a dejar sufriendo hasta que Jesús vuelva? De verdad no vamos a hacer nada sabiendo que desde el gobierno nacional, en el Congreso, por ejemplo, o en la presidencia, hay muchas cosas que podemos hacer por estas causas. Entonces, ¿vamos a dejar eso ahí esperando a que Jesús vuelva? Y como alguna vez escuché de un amigo mío, pastor, dijo, no adelantemos el apocalipsis sobre Colombia, porque al tomar malas decisiones y dejar que el progresismo siga avanzando, básicamente eso es traer el apocalipsis sobre Colombia antes de tiempo. También quería hablarles cuando realmente un siervo de Dios se ha levantado y ha hecho un excelente trabajo, se ven los cambios en una sociedad. Y tenemos un claro caso, aunque hay muchísimos, y está William Wilberforce. Yo creo que les he hablado unas 4 o 5 veces de él. William Wilberforce fue un parlamentario inglés que vivió entre 1759 y 1833 y básicamente la gran causa de su vida fue la abolición de la esclavitud. Entonces lo logró en dos tramos. El primero fue la abolición de la trata de esclavos en 1807 y lo segundo fue en 1833 cuando ya se decretó la libertad para los esclavos. Y es una cosa que es increíble, es cuando una persona dedica su vida a una causa. William Wilberforce murió a los pocos días de que se hubiera declarado la libertad de los esclavos en el año 33. Es increíble cómo una persona dedica su vida a una causa. Pero no se quedó ahí. Él también contribuyó a la reforma del sistema carcelario con Elizabeth Fry. También todas unas campañas de moralización y supresión de vicios. Ustedes se acuerdan que en esa época Inglaterra era una nación de borrachos y todos ellos contribuyeron a cambiar la sociedad de su tiempo. Pero también leyes para prevenir la crueldad contra los animales. También esto fue de William Wilberforce. Y también abanderó la lucha por los derechos humanos en las colonias, como por ejemplo en la India. Entonces los misioneros iban allá y les enviaban cartas y les contaban lo que estaba pasando, por ejemplo, las costumbres en las cuales moría la viuda al lado de cuando se moría el esposo, la costumbre, por ejemplo, de cuando, no sé, había masacres de niños y los dejaban ahí para que se los comieran las fieras, todo esto sucedía en la India, pero gracias a los misioneros que llevaron esta información al Parlamento y a personas como William Wilberforce, cambió totalmente la humanidad. Y bueno, esto no se queda aquí. Hay muchísimas personas que en nuestros días, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, presidentes, alcaldes, parlamentarios, que están defendiendo la vida, la familia, la propiedad y la libertad. Primeramente del pueblo que representan, pero también en general de toda la sociedad. Porque recordemos que cuando tenemos un buen gobernante, todos nos vemos beneficiados. Entonces, como les dije, pues si esta enseñanza les gustó y creen que le puede servir a nuestro país, pero también a otros países del mundo, sobre todo Colombia, de cara a las elecciones del 2022, me encantaría que la pudieran compartir. Ustedes saben que está en mi canal de YouTube o en mi fanpage de Facebook con mi nombre, Sara Caicedo. También contarles que estamos pues, en este proyecto con Carlos Eduardo Acosta, que ya lleva 3 años dando la batalla en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero él quiere lanzarse por Colombia Justa Libres y él quiere lanzarse al Senado en el 2022 y me ha invitado a que sea yo su fórmula para la Cámara de Representantes por Bogotá. Entonces estoy en este momento como aspirante
a la Cámara de Representantes, y John Bernal va por Cundinamarca, y tenemos candidatos pues en otras partes del país, siempre por el Partido de León, por Colombia Justa Libres. Si quieren conocer un poco más de lo que ha hecho Carlos Eduardo Acosta en el Congreso, que hay unas, o sea, él es muy serio en su rendición de cuentas, y también nos cuenta mucho sobre sus postulados, que son los postulados pues, de todo este equipo de trabajo. Lo pueden encontrar en esta página, que es t.me/Carlos Eduardo Acosta. Pero también, si quieren ser más activos en esta campaña que estamos realizando, les agradecería mucho que se inscribieran acá en este link de consentidocomún.co, y bajo el código R1166S. Acá está el código para que lo vean, y que por favor nos presenten más personas que quieran también transformar a Colombia y que sientan que lo podemos hacer a través del Congreso y también a través de la presidencia. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que esta charla les haya podido aclarar muchas dudas de pronto que tenían sobre por qué los cristianos tenemos que involucrarnos en la política. Y los dejo con una frase de Platón, y es que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Señor, yo te agradezco por este mensaje, te agradezco porque es un mensaje que va a llegar a tu iglesia, Señor, a las personas que tal vez habían sido muy apáticas con respecto al tema de la política, las elecciones de Congreso, de presidente, al consejo, a las JAL, los ediles. Señor, y te pido que seas tú despertando a tu pueblo para que cada vez tengamos más personas de acuerdo con tu corazón, Señor, cercanas a tu corazón, personas temerosas de Dios en estas posiciones en el gobierno, Señor, y podamos ver a una Colombia transformada, Señor, bajo tu palabra, bajo tus principios, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pido que aparezcan muchas personas, Señor, que quieran ayudarnos, que quieran apoyarnos en este proyecto, Señor. Tú ya las conoces, tú las preparaste para un momento como este, Señor. Multiplica, por favor, estos esfuerzos que nosotros hacemos en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.